¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a su canal Que Viva México Provida. El día de hoy, bueno, pues estamos encantados de recibirlos aquí con nosotros. Tengo a mi hermano en Cristo, tan querido Mario Gallardo Mendiolea, constitucionalista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Brenda, pues andamos muy ocupados, gracias a Dios. Estamos en tiempos de combate. En tiempos de combate y bueno, creo que la fe, yo veo que tú, Mario, en este tiempo de combate, Dios te ha dado una capacidad muy grande, un conocimiento de la Constitución, que es tu materia, pero aparte los lentes de la fe nos dan una claridad que no se puede alcanzar con ninguna otra cosa, ¿no? La claridad de la verdad. Entonces agradecemos que estés con nosotros en este programa, que estén entrando nuestros amigos, nuestros compañeros, y que, bueno, nosotros podamos compartir con ustedes el tema. Se puede ser católico, se puede ser cristiano, y al mismo tiempo podemos votar, secundar las iniciativas que van en contra del orden natural, o sea, las iniciativas, como yo les digo, rojas, izquierdosas, Mario, ¿sí? Entonces, pues nosotros estamos basándonos desde la semana pasada, que estuvieron muchos de ustedes siguiéndonos. El día de hoy no va a estar menos interesante, va a estar increíble. ¿No es cierto, Mario? Nos asombramos, Mario, de lo que encontramos en esta encíclica, ¿no es así? Así es. Hay que decir que no es la única encíclica donde la Iglesia Católica ha hablado acerca del comunismo y del socialismo. En realidad son prácticamente una veintena de encíclicas a lo largo de los últimos 200 años que han venido tocando este tema. Entonces, bueno, pero esta probablemente sea, desafortunadamente para nosotros, la que más nos sitúa en el momento actual, porque a pesar de tener tantos años de haber sido escrita, pues uno lee esta encíclica y hay párrafos completos que parecieran un editorial del año 2020 en México, ¿no? Ahora con lo que estamos viviendo a nivel nacional. Entonces, sí hay que decir que hay muchísimos documentos de la Iglesia y bueno, yo quisiera retomar estas palabras del Papa Pío XI que decía, a pesar de las a pesar de las repetidas advertencias, el pueblo de Dios sigue sin estar alerta respecto del peligro que representa el comunismo, a pesar de las repetidas advertencias. Y bueno, pues aquí estamos tratando de dar a conocer lo que el pueblo de Dios no conoce, no sabe de su propia fe, y tratando de explicar también el por qué esto no es un tema estrictamente de opinión o de criterio político, sino estamos denunciando algo que la propia Iglesia ha denunciado y ha condenado. Entonces, pues adelante con todo lo que tenemos que ver el día de hoy. Ojalá el tiempo nos alcance, porque surgen muchas dudas, así es que tú dirás por dónde empezamos. Pues mira, yo quiero recordarles a los que por primera vez nos están sintonizando que estamos leyendo con sorpresa, como bien decíamos al inicio de este programa, la carta encíclica Divino Redentor de Pío XI, que fue escrita en 1937 y que fue escrita inmediatamente después de 3 acontecimientos de agresión total a la cristiandad, Mario. Una, la revolución bolchevique, ¿sí? Donde Stalin, ¿sí? Lenin primero y luego Stalin hacen una masacre de su país, privan de las libertades y sobre todo se van directito a contrarrestar el orden divino, el orden natural. ¿Qué hacen también? Bueno, pues van y atacan iglesias, queman crucifijos, queman íconos preciosísimos, queman Biblias, persiguen a quien tenga una Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo, eso en 1917. Segundo acontecimiento, guerra cristera motivada por las ideas comunistas que traían Elías Calles, ¿verdad? Y Álvaro Obregón. Y bueno, ellos también, miembros de la Masonería Internacional, de esta hiperagresiva secta, bueno, pues lo que hacen es también motivar la persecución cristera. Y aquí, bueno, tuvimos muchísimas muertes. Y después de eso, tuvimos la primera cristiada, la segunda cristiada, y después de eso sigue y continúa este mal atacando
patrias donde estaba bien arraigado el cristianismo. Tercero es la Guerra Civil Española. Esto lo vimos en el otro programa y ahí mataron más de 5,000 sacerdotes. Y sobre todo mataron, Mario, hay que recordarle a la cristiandad, a quienes nos están escuchando y a los que no son cristianos, porque también es, al menos para cultura general, saber que el comunismo y sus ideas de donde emana, de Carlos Marx y Federico Engels, son totalmente perseguidoras de la fe católica, perseguidoras de todo aquel que diga creer en Dios y que quiera vivir en libertad, ¿no, Mario? Así es. Bueno, los fundadores, los ideólogos del comunismo, socialismo, bueno, eran ateos y eran perseguidores de la iglesia, y también hay que decirlo, porque este tema a muchísima gente le llama la atención, también hay que decirlo, eran masones. Sí. Es decir, nosotros cuando analizamos la historia de la persecución contra la iglesia, nos damos cuenta que durante 18 siglos se persiguió a la iglesia católica de muchas formas, pero a partir realmente del siglo XIX es cuando ya hay una doctrina específica que va en contra de todos los principios del cristianismo. Lo más importante es que quien no conoce el cristianismo no sabe identificar los peligros del comunismo. Es decir, cada uno de las premisas, de los postulados que defendió Karl Marx desde un principio de la creación de esta doctrina, pues iba en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en la propia palabra de Dios, no solamente en las encíclicas. Y hoy vemos que aquello que los papas denunciaban acerca del populismo, de los dictadores, de las sociedades donde se ha desprendido, que nos hemos desarraigado de nuestra cultura, de nuestra identidad cristiana, somos sociedades que tendemos mucho a falta de una madurez en muchos sentidos y de un crecimiento en cuanto a la evangelización, pues desafortunadamente somos sociedades que corremos el peligro de caer bajo esto que promete el comunismo, que es el cielo en la tierra. Ellos prometen el cielo en la tierra, eso es lo que prometen, y el que todos somos iguales, y entonces ellos van con cada uno de sus postulados, van en contra de lo que estableció Dios en su palabra y de lo que sabemos que ha sido parte del plan de salvación de Dios para nosotros. Por ejemplo, se habla mucho de la desigualdad y de que todos estos sistemas, estos partidos, estos grupos políticos comunistas tienen la bandera de que todos somos iguales y todos tenemos derecho a lo mismo, para que no haya diferencias entre la sociedad, siempre con este viejo argumento de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Pero se nos olvida una cosa, que la desigualdad, como hoy lo vamos a ver en la propia encíclica, lo menciona el Papa de manera magistral, la desigualdad es un designio de Dios dentro de su sabiduría. Es decir, Dios no nos hizo a todos iguales, ni nos puso las mismas capacidades, ni nos puso en las mismas condiciones, y Él en su sabiduría sabe por qué reparte de la manera en que reparte a cada uno. Y no hablo nada más en términos económicos. A uno los hizo altos, a otros los hizo medianos, chaparritos, en fin, o sea, tenemos cada uno una misión diferente, y el socialismo se opone rotundamente a esto. Porque como el comunismo-socialismo expulsa a Dios, recordemos que Carlos Marx lo llamó, la religión le llamó el opio del pueblo. Sí. Entonces era algo que esclavizaba, era algo que no permitía el que los seres humanos llegaran a tener el control de su propia vida. Pero ¿cómo el control? Cediéndole ese control al Estado. Claro. Ese es el punto. Sí, entonces, fíjate que me ha escrito gente diciendo, pues usted está soñando, porque incluso aquí podemos tener personas adversas, sean ustedes bienvenidos, qué bueno que quieren y les interesan tanto lo que nosotros decimos, nuestras ideas. Aquí estamos ejerciendo la libertad de expresión y la libre expresión de las ideas, entonces, que es un derecho humano, ¿verdad?, que quien lo ejerce, pues no debe de ser perseguido si se está viviendo realmente en un sistema democrático. Hermanos, entonces, me dicen, no, es que no es posible, el comunismo ya ni existe, eso fue en otra época. Bueno, así como el lobo se disfrazaba de la abuelita, ¿verdad? Así, si no te funcionó un disfraz y ya con ese disfraz te reconocieron y te expulsaron de varios países, te vas a disfrazar de otro disfraz y te vas a ir reinventando para tener siempre el mismo poder. Acordémonos que arriba, en la parte de arriba de los comunistas, hay gente que vive como reyes.
¿sí? O sea, la hija de Hugo Chávez es la mujer más rica de Venezuela, ¿no? Entonces, y vemos cómo personas que se creen socialistas y que ven por los pobres, simplemente se aprovechan de que haya pobres. Es más, se generan más pobres para vender esta idea de que no hay que esperar al cielo. Aquí en la tierra se puede vivir y ellos te van a dar las posibilidades de que vivas totalmente feliz, de que no te falte nada y que todos tengan lo mismo, ¿no? Entonces yo voy al punto número 25 de esta encíclica. Divino Redentor dice, es una opuesta y luminosa doctrina, esta del comunismo, en contra de la iglesia. Y también dice que, bueno, espérame tantito, ¿sabes qué? Quiero empezar desde el punto 23, lucha contra todo lo divino. Y antes de eso, en el punto 21, dice lo siguiente, que los frutos naturales de este sistema es la violencia, es el terrorismo, es la imposición. Y dice, el hombre como individuo y como miembro de la sociedad necesita un freno. Y este freno es la ley natural. Es lo que es intrínseco a la persona humana, el hombre. Entonces dice, y cuando esta ley natural fue observada como sagrada, crecieron y florecieron muchas civilizaciones, como ¿quién? Como Europa. Europa floreció por siglos de cristianismo. Hubo el arte que hubo, las ciencias, todo se empezó a desarrollar. Entonces fue fruto del cristianismo. Pero dice, cuando se arranca del corazón de los hombres la idea misma de Dios, Mario, los hombres se ven impulsados necesariamente a la moral feroz de una salvaje barbarie. Lo vimos como mataron a los Romanov, hasta los niños. Hay libros que reportan cómo había pedazos de cuero cabelludo, sangre por todas partes. Mataron atrozmente a cada uno de los más pequeñitos, hijos de los Romanov, por imponer la libertad y la justicia. ¿Cuál libertad y la justicia si tú empiezas masacrando y si tú persigues a todo opositor, ¿no? Y esto lo estamos viviendo, Mario, porque a quien se atreve a decir que estamos yendo hacia el Foro de Sao Paulo, que es la misma gata pero revolcada, como decimos aquí en México, son las ideas desde la Rusia comunista, que son movidas por toda esta internacional socialista, que en realidad es súper comunista, y que ha firmado Morena, el Foro de Sao Paulo, y que estamos yendo paso a paso a llevar a México a ya no ser México. ¿Cuál es la identidad de México, Mario? Es católico, es claro, de familia, ¿no? Y es patriota, y ahí no existe esto. Me hiciste recordar, ahorita que hablabas de la hija de Chávez en Venezuela, me hiciste recordar a Fidel Castro, que mucha gente, bueno, se le olvida. Fidel Castro no hace muchos años que murió y tenía 900 millones de dólares en su haber personal, ¿no? Y está esta anécdota de cuando visita el Kremlin, cuando va a Rusia y trae dos Rolex, relojes de esta marca, uno para ver la fecha de La Habana y el otro para saber cuál era, la hora de La Habana, y la otra para ver cuál era la hora de Moscú. Es una mentira total. Por eso la iglesia lo denunció desde un principio. Incluso es maravilloso para quien tenga el tiempo y tenga el interés de conocer lo que la Iglesia Católica ha dicho a través de cada una de las encíclicas que los papas han ido dictando. Es maravilloso porque la iglesia se adelantó. Los papas en las primeras encíclicas advirtieron del peligro de esta filosofía de Karl Marx. O sea, ellos dijeron lo que podía pasar en el mundo si esta doctrina se empezaba a expandir y se empezaba a aplicar. De hecho, utilizaron sentencias tan claras que ahora en México nos quedan, pero perfectas. Dijeron, cuando el mal se vaya extendiendo por los países dominados por esta filosofía, por esta forma de gobierno. Me hiciste recordar, te decía yo, a la hija de Chávez, y bueno, habría que explicarle un poquito a la gente. Todos nuestros hermanos, este ejemplo que tú decías, dicen, bueno, es que el comunismo no existe. Bueno, es querer tapar el sol no con un dedo, con una mano, ¿no? Habría que ver, tú hiciste alusión al Foro de Sao Paulo, pues es que el partido Morena se adhirió al Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo parte del manifiesto del Partido Comunista.
Sí. O sea, el manifiesto del Partido Comunista es claro que el comunismo existe y claro, la gente puede entrar a internet y se dará cuenta cómo desde la expresidenta, desde la Secretaría General de Morena, desde los grandes líderes de Morena, todos absolutamente tienen una amplia reverencia por Fidel Castro, por Chávez, por Maduro, por todos estos líderes adheridos al por foro. Lula da Silva, ¿no? Claro, y lo han manifestado abiertamente, además, que el chavismo es algo que a ellos les sorprende. Esta gente no admira a San Pablo, no admira a San Juan Pablo II, no admira a los católicos que en ciencia han dado tantos aportes a la vida, al mundo universal. No, ellos admiran a los dictadores, que ellos son multimillonarios y tienen a su propia clase empresarial que domina en su país, y un pueblo pobre, miserable. Es mucho que habla de tu conocimiento. Mira, yo quisiera decirte, si tú eres bautizado, si tú dices amar a Dios, si tú dices, bueno, pues no practico, pero soy bautizado y sí quiero a Dios, yo tengo mi propia, porque ahora mucha gente alejada de la iglesia, desperdiciando este banquete precioso que la iglesia pone a disposición, ¿verdad? Y esta vitamina, y esta felicidad, y esta unión con nuestro Señor. Bueno, pero si tú si estás en esta situación, si eres bautizado, si tú dices creer en Dios, ¿cómo vas a ayudar a llegar al poder a gente que va a decir que Dios no existe? ¿Por qué? Te lo está diciendo Pío XI. Fíjate, la lucha contra todo lo divino lo llevan estas teorías marxistas y de izquierda, ¿no? Dice aquí, a una lucha fríamente calculada y cuidadosamente preparada contra todo lo que es divino, porque el comunismo es por su misma naturaleza totalmente antirreligioso y considera la religión como el opio del pueblo, ya que los principios religiosos que hablan de la vida ultraterrena desvían al proletariado del esfuerzo por realizar aquel paraíso comunista que debe alcanzar en la tierra. Y simplemente te damos un ejemplo. Dijeron, esta mujer no le gustan las políticas del Foro de Sao Paulo, y lo dice, o sea, tu servidora, y lo dice abiertamente, soy católica, no quiero ideas comunistas, no quiero un país sometido por el comunismo, y no quiero que México desaparezca como el país que es, con su ADN. Ah, bueno, pues entonces entraron a mi Facebook, tomaron fotografías privadas mías con el cardenal Juan, que conozco a varios obispos y cardenales, lo toman a la Virgen que tenemos nosotros en nuestra oficina, me ponen como si el rosario de la Virgen me estuviera ahorcando, ¿sí? Se mofan, dicen vulgaridades horribles porque son terroristas, así te lo digo, y tú hiciste posible que una evangelizadora católica, una mujer católica, sea perseguida porque soy católica, porque soy provida, porque ejerzo mi derecho a expresarme, porque soy pensante. En realidad, Mario, pues están siendo misóginos y están yendo en contra de la Constitución y están yendo en contra de los derechos del hombre. ¿Tú qué opinas como constitucionalista, Mario? Mira, yo lo que veo es que en el país se empieza a dar un fenómeno que no se daba, e incluso no se dio hasta hace apenas 2 años. Empieza a haber perseguidos políticos. Sí. Y se empiezan a violar todas las garantías constitucionales de manera simultánea. O sea, hoy en México el partido en el poder está presentando iniciativas a nivel federal y a nivel locales, en los congresos locales, todas que tienen que ver con el despojar. Ya ni siquiera es una agenda económica, ya ni siquiera, no, es despojar a los ciudadanos de sus derechos humanos, de los derechos constitucionales, lo que son las garantías individuales, seguridad, libertad, igualdad, propiedad, de absolutamente todo. O sea, nos estamos acostumbrando en México que cada semana, 2, 3 veces los encabezados de las noticias, incluso las que nos llegan por internet, tienen que ver con que ya Morena ya va en contra de las instituciones, ya quiere desaparecer un organismo, ya quiere acabar con la salud pública, ya quieren desmantelar algunos sistemas que estaban construidos en el Estado mexicano para tutelar de los ciudadanos, y bueno, que empiezan a perseguir políticamente. Esto que tú acabas de decir, pues es fundamental. Si se meten a tu Facebook, si se meten al mío,
pues van a encontrar que hemos hecho una crítica hacia los desaciertos del gobierno, no de partidos. Se denuncia ni siquiera a la persona, se denuncia el mal que hay detrás de la injusticia social. Pero estas personas que hemos denunciado, a ningún partido, porque somos personas que somos ciudadanos, yo soy abogado, tú eres una líder pro vida en México, quizás la más importante, y nos acusan de todo. Nos acusan que si somos del Yunque, nos dicen que si nos paga un partido político, que si queremos ser senadores, que si queremos ser funcionarios, que, en fin, tonterías. Cuando la realidad es que somos ciudadanos de a pie, que nos estamos viendo afectados en nuestros derechos, en nuestras libertades, pero que hay una pequeña diferencia que es lo que hoy está haciendo que México tome un rumbo distinto. No me refiero a la pretensión de Morena y del presidente de imponer el comunismo. Voy a leer un pedazo de una encíclica, si me lo permites, de la encíclica que estamos hablando, porque en el punto número 43 hay algo que pareciera una carta con postdata para México, ¿no? Por parte del Papa, cuando le escribió. En el punto 43 de esta encíclica dice, porque incluso en los mismos países católicos son demasiados los católicos que lo son casi solo de nombre. Demasiados los que, si bien cumplen con mayor o menor fidelidad las prácticas más esenciales de la religión que se glorían de profesar, no se preocupan, sin embargo, de conocerla mejor ni de adquirir una convicción más íntima y profunda. Lo que decía el padre Caro hace unos días, ¿somos o no somos? Es lo mismo que tú estás diciendo ahorita, la cuestión de la congruencia. O sea, te lo dice la historia, te lo dicen los politólogos, te lo dice tus pastores en la iglesia. Todo el mundo te dice que el comunismo está condenado y tú, siendo ciudadano mexicano, insistes en seguir apoyando las fuerzas políticas comunistas que hoy quieren desmantelar al país, imponer un régimen que, si no lo quitamos ahorita, puede durar 30, 50 años. Sí. Fíjate que esta ignorancia fatal, porque incluso los que están ahorita, fíjate, los de las vidas negras importan, Black Lives Matter, que también son de origen izquierdista, alimentadas con millones de dólares a través de Fundación Ford, Fundación Open Society, y que ellos, ¿cómo es posible que una persona millonaria promueva el comunismo? Porque es su manera de apoderarse de los países donde están los recursos que ellos necesitan para sus empresas. O sea, ellos ya tienen suficiente dinero para vivir millonarios todo el tiempo y ahora lo que les divierte es el poder, ¿no? Entonces, fíjate lo que hicieron los de Black Lives Matter. La ignorancia, como la tienen aquí, también la tenemos muchos mexicanos. Fíjate, fueron y dicen que querían derribar y profanaron monumentos de Abraham Lincoln. O sea, Abraham Lincoln, quitó la esclavitud de los Estados Unidos. Así es. Los demócratas son los que están exactamente dando dinero a Black Lives Matter para que hagan todos estos desórdenes a nombre de los negros. Y mucha gente de raza negra ha dicho, no hablen a mi nombre, porque es la peor actitud racista que pueden decir. Las vidas negras importan. ¿Y cuándo habíamos dicho que no importábamos nosotros? O sea, nosotros no creemos que no importamos, ni nadie piensa que no importamos. O sea, que no nos utilizan a nosotros. Hicieron un programa en Estados Unidos, una ex policía católico que se llama Jesse y Verónica, otra flamenco, creo, muy bueno, los felicito, hermanos, diciendo que exactamente estaban ahorita tratando de destruir esos mismos grupos de Black Lives Matter, que tenemos aquí unas imágenes. Bueno, ahí están tirando una imagen de Junípero Serra, de los primeros evangelizadores católicos que fueron benefactores. Por ejemplo, ahí están utilizando todos estos millones de dólares para desestabilizar a un país porque quieren ganar los demócratas. Y los demócratas en el tiempo de Abraham Lincoln eran aquellos que estaban de acuerdo con la esclavitud. Y Lincoln era de los republicanos que dijeron no queremos la esclavitud. Entonces vemos todo este movimiento rojo y Jesse dice, nosotros nunca nos hemos llamado los de derecha, ellos siempre se han llamado, yo soy de la izquierda. Esto es bíblico, Mario, y tú lo sabes. Colocaré a la izquierda
a los cabritos y a la derecha a las ovejas, ¿no? Ellos mismos se llaman a sí mismos de izquierda, pero quiero pasar al punto 23. Dice sobre este terrorismo, ayer estaba un chavo y lo publiqué hoy en mi muro, donde estaba diciendo, dije cosas en contra del gobierno, del sistema, y me han caído hordas que han tomado mis fotografías, que se han metido como si fuera yo y a hacer publicaciones. Tremendo. Este es terrorismo, es una persecución que estamos viviendo. Pero también dice el Papa Pío XI, también en el campo económico es necesaria una moral, un sentimiento moral de la responsabilidad, ¿sí? No tienen cabida en un sistema cerradamente materialista como el comunismo. Y más adelante dice, los antiguos camaradas de conjuración, o sea, revolucionarios, de lucha, se eliminaron mutuamente con terrorismo. ¿Esto lo hicieron, Mario? Los compañeros de Stalin y de Lenin se empezaron a matar entre ellos. Ahí no hay moral para nada. Bueno, el tema de Lenin y el tema de toda la historia del comunismo y cómo llegó a Latinoamérica y demás, nos da para que nosotros tengamos claro por qué la iglesia lo denuncia. O sea, la gente se ha de preguntar, que nos está viendo, Brenda, bueno, ¿por qué la iglesia y por qué estas personas, por qué tantos líderes sociales se están oponiendo a la 4T? Digámoslo claramente. ¿Por qué se están oponiendo? Bueno, hemos dicho aquí, es una actitud de congruencia, no solamente de un análisis lógico, porque mucha gente dice, bueno, todos los gobiernos son corruptos, todos los políticos son iguales. Bueno, en México lo hemos dicho, lo que hay mucho es desigualdad, lo que hay es pobreza, más de 50 millones de pobres, pero 50 millones de pobres se van a convertir en 120. Sí. Porque cuando López Obrador anunció que este era un cambio de régimen, el pueblo no entendió. O sea, el país entero lo escuchó y dijo, cambio de régimen, sí, no era un cambio de partido, no era un cambio de sistema parcial. No, porque están ahí los priistas de antaño, los que decía él que eran muy corruptos, ahí están con él, son sus compañeros de gabinete. ¿Y nosotros qué queremos? Porque dicen, ahora critican a los que no criticaron nunca. No, los criticamos siempre. Y si son corruptos y han robado a México, como Napoleón Gómez Urrutia, que ha saqueado a Pemex y que tenía jet privado y que traía y viajaba con 20 o 22 maletas de Louis Vuitton, que cada una te cuestan como 300,000 pesos, ¿sí? Cuando nuestra gente está en la pobreza extrema, en la miseria, eso no se vale. Y él lo tiene ahí cerca de él. Lo mismo Bartlett, lo mismo esta mujer de la Secretaría de Gordillo. O sea, esta mujer llega en helicóptero a su casa de Ciudad de México. Hombre, Brenda, sus consejeros, los que son los consejeros Azcárraga y Salinas Pliego, que él durante 20 años dijo que eran la mafia de los medios de comunicación, que eran los que le hacían el juego, hoy son los consejeros del presidente. Y queremos que sean llamados a juicio y queremos que devuelvan lo robado a nuestra gente pobre, porque eso es para incentivar la economía. Los queremos en la cárcel. Si Peña Nieto robó, si Peña Nieto tenía su casita blanca ahí en México, pues entonces queremos que vean la justicia. Pero la justicia no se está haciendo, Mario. Mira, yo quisiera entrar a este punto 26 de esta encíclica Divino Redentor, donde dice, suprema realidad, Dios, ¿no? Dios es creador omnipotente. Nosotros somos criaturas, por supuesto, y Dios ha puesto un orden natural en las cosas. Estamos hechos para hacer familia. La mujer, con su dulzura, con su capacidad de dar vida, unirse a un protector natural, que es el varón, que la ama, que da su vida por ella, y de esto emana una belleza en la sociedad, y las familias naturales forman la sociedad. Ahí te estamos presentando una familia, por ejemplo, de una persona rubia con una persona para nosotros no hay razas, para Dios no hay razas, porque Él te ve como su hijo, te mira como su hijo, ve la belleza de una familia natural, y lo que se quiere destruir es precisamente la naturaleza del hombre, que tiende a ser familia, la naturaleza del varón, que es viril y es masculino, la naturaleza de la mujer, que es femenina, es dulce, a la vez somos fuertes, y también
la negación del orden natural. Fíjate nada más, quiero que nos pongas, Mario, aquí, que nos pongas, le estoy hablando a nuestro técnico, la belleza de un bebito recién nacido, ¿sí? La belleza de un bebé recién nacido contra el terror y la fealdad de lo que es el aborto. El aborto es la bandera del comunismo, la bandera de los partidos de izquierda, y tú lo has visto, Mario, cuántas iniciativas todo el tiempo, sobre todo ahorita en tiempo del COVID, ahí están inyectando cloruro de potasio a un bebé para que empiece a agonizar y así, empezando a agonizar, le puedan quitar, arrancar sus piernas, sus miembros. O sea, esto no varía nada del crimen organizado. Y ve ese bebito recién nacido, su belleza, la belleza de su llanto, la belleza de su rostro, de su inocencia. Esa es ley natural. Ese es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios para México es que seamos familias que reconocemos su poder, su amor por nosotros, que vivimos en paz, que vivimos con sus mandamientos. Vean nada más esta atrocidad del aborto. Eso es lo que promueve la izquierda. Y lo ha hecho en España, y lo ha hecho en Alemania, y lo ha hecho en Italia. Pero ahí no ha tomado la envergadura que ha tomado aquí, vestida ya de comunismo con una velocidad exorbitante, Mario. Tenemos que decirlo claramente. ¿Qué nos enseña el magisterio de la Iglesia, Brenda? Tú mencionas ahorita, efectivamente, el comunismo es el caldo de cultivo donde se cocinan todas las leyes y todos los sistemas pro aborto, pro eutanasia, pro legalización de las drogas, pro niños transgénero, pro ideología de género. Y lo podemos ver aquí en México, por ejemplo, en la defensa de la mujer contra la violencia y todo esto, es a la que menos se defiende a la mujer. Porque curiosamente estos sistemas comunistas a la que más castigan es a la mujer, considerándola un medio de producción más, un elemento como medio de producción, y obviamente estos sistemas económicos políticos lo que hacen es tratar de destruir la familia. Odian a la Iglesia Católica porque la Iglesia los ha denunciado siempre, porque la Iglesia ha advertido acerca de los errores y sobre todo de cómo contravienen el plan divino, de cómo Dios nos manda que vivamos las familias y que vivamos nuestra vida. Entonces, hay que decirlo claramente. ¿Cuáles son las razones, si ustedes leen las encíclicas, las cartas de los papas, cuáles son las razones por las cuales la Iglesia Católica ha dicho no al comunismo y no a toda actividad de apoyo a grupos con una filosofía comunista socialista? ¿Cuáles son las razones? Bueno, son 5 básicamente. La primera es no al comunismo por las consecuencias históricas que ha traído en todos los lugares donde se ha aplicado. Cuando hablamos de comunismo estamos hablando de 100 millones de muertos en el siglo XX. 100 millones de personas asesinadas. Lo más dramático es que de esos 100 millones, la gran mayoría eran cristianos. Sí. Entonces, hay países donde se ha perseguido el cristianismo hasta casi el punto de la aniquilación porque es un sistema comunista el que está gobernando. Entonces, en primer lugar es cuáles son las consecuencias que son nefastas. Bueno, un católico no puede apoyar por las consecuencias que ya sabe, por los frutos amargos, en palabras del Papa. Segundo punto, católico no puede apoyar el comunismo porque el comunismo alimenta el odio. Sí. Nosotros lo vemos aquí en México. ¿Qué situación tan difícil y cuántos años van a tener que pasar para que nosotros podamos superar esta división que ningún partido había hecho hasta que llegó este señor al poder, este señor que todos los días divide con este cuento de pobres contra ricos, de quitarle a los ricos y darle a los pobres, pero es una mentira. Él no destruyó a la máquina del poder, a la estructura, al contrario, siguen siendo los que lo están apoyando, los mismos, insisto, a los que él denunciaba, pero el discurso de odio está todo el tiempo. Es decir, un católico tampoco puede apoyar el comunismo porque el comunismo se alimenta del odio de entre hermanos, ricos contra pobres, fifís contra chairos, de toda esta cuestión de están contra mí todos los que no nos están apoyando, vamos a hacer venganza, además a los políticos corruptos, y no ha metido uno solo a la cárcel. Pero es la venganza, Mario, es la venganza, fíjate, los pecados capitales ahí están bien presentes. Claro. La envidia. Tú, ¿sabes qué? Tú eres pobre porque esa persona que trabajó todos esos años y se hizo de algo,
él tiene la culpa, ¿no? No, o sea, no le va a decir, él te dio trabajo, tú puedes vivir dignamente, puedes acceder a una forma de sustento, porque aparte la encíclica lo dice. Los salarios tienen que ser dignos, se le tiene que dar tiempo y horarios de trabajo, para eso han trabajado los sindicatos, y bueno, para esto está toda la doctrina social de la iglesia. Pero genera, fíjate, trabaja con la envidia, la venganza. Ahora sí, ustedes también van a ser pobres, a ustedes también les va a ir mal. Ahí veíamos a los de Black Lives Matter, llegan a una residencia y van a destruirlo todo. Llegan a una tienda de una señora también de raza negra, le destruyen todo por completo. O sea, ¿qué es lo que buscan? La mentira también. Vamos a hacer que todos sean de clase media. Yo quisiera saber, en los Estados Unidos, por ejemplo, la primera potencia económica mundial, ¿por qué hay pobres? Tú ve a Nueva York y ve en las calles, ve a Los Ángeles y ve en las calles. Hay personas que también por su propia voluntad deciden, yo me gustó la droga y voy a vivir aquí en la calle. Y como mucha gente me ha dicho aquí en México, a la gente que le llevamos ayuda, a los indigentes, desayuno, comida, etcétera, que los hemos ayudado a regresar a sus lugares de origen en nuestra institución, me decían, pero señora, yo nada más me levanto pensando en los 30 pesos que tengo que conseguir, o los 50 ahorita, no sé, para comprar una tonalla, y yo con eso tengo, o para comprar mi droga y con eso tengo hasta el día siguiente. O sea, es una esclavitud tremenda cuando el hombre, en la concepción cristiana, en la realidad cristiana, y no es porque tú creas en Dios, que Dios existe, es porque Dios existe, que tú crees en Él y tú tienes ese deseo de buscar a tu Padre, amarle, ¿no? Y el ser humano es un universo, lo dice en el punto 27, el hombre y la familia, sobre la educación cristiana. Dice que es un pequeño mundo, pero también dice, fíjate, habla de la propiedad privada, habla de el derecho a la vida y a la integridad corporal, el derecho a los medios necesarios para su existencia. Tiene derecho el hombre, el derecho de tender a su fin último, que lo dejen llegar a Dios, ¿sí? El derecho finalmente de asociación, de propiedad y uso de la propiedad. O sea, y aquí nosotros estamos viendo, Mario, y tú me lo decías antes de este programa, estamos viendo cómo se atenta contra la propiedad privada de la conciencia de los jóvenes, de la forma en que los padres van a educar a sus hijos. Se quieren meter también en eso, adentro de las casas, ¿sí? Y quieren finalmente, con esto de la extinción de dominio, ¿no es así? Quitarnos el patrimonio. Quitarte tu patrimonio por el que has trabajado y has pagado una hipoteca por 15, 20 años. Ahora, si tú tu localito o tu casita se la rentas a alguien esperando que sea una buena persona, porque eso es lo que buscamos todos los que quieren rentar un localito, una casita, que sea una persona honesta, pero si esa persona, alguien dice, hay la sospecha de que esté en el narcotráfico, de que tenga algo corrupto, entonces a ti no te van a avisar, van a subastar tu propiedad, a lo mejor a la mitad, y te van a dar a ti lo que a ellos se les antoje. Esto es una atrocidad en contra de los derechos del hombre, Mario. Ahorita que tú decías de lo de los jóvenes, de cómo la propaganda que hacen, tanta gente que vemos de buena fe, que es un católico practicante, gente que quiere el bien para su país, para su familia, que todavía tiene muchas resistencias a darse cuenta de la realidad de lo que está sucediendo en México. La misma encíclica en el punto, le voy a restar puntito, en el 15, dice que utilizan los principios y métodos del comunismo, seducen incluso a espíritus no vulgares que llegan a convertirse en apóstoles de jóvenes inteligentes, poco preparados todavía para advertir los errores intrínsecos del comunismo. O sea, muchísima gente no tiene una conciencia real de que lo que está ocurriendo hoy en México es la extinción de los derechos y las libertades de los mexicanos. O sea, alguien me decía, oye, es que había 40 millones de pobres antes. Me decía, había mucha desigualdad, íbamos perdiendo el partido. Yo le decía, sí, lo íbamos perdiendo 3-2, pero con López Obrador lo vamos a perder 5-0. O sea, nos vamos a quedar absolutamente sin nada. Esto es
por lo que debemos de trabajar es por hacer esta conciencia que tiene mucho que ver con la vida espiritual de un pueblo, con la vida espiritual de una nación. En México, de los grandes problemas que tenemos es la degradación de nuestras costumbres y la pérdida de nuestra identidad cristiana. A mí me preguntan mucho a dónde vamos, compartimos comentarios, a donde me hablan para las conferencias, y me preguntan mucho, ¿por qué cree usted que Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena, ganó tantas gobernaturas, ganó la presidencia? Y yo les digo, miren, lo preocupante no es que haya ganado un loco como él, que tiene un par de horas diario a La Nación escuchando conferencias donde dice unos disparates terribles y donde llega a insultar al pueblo mexicano frente a las cámaras y a millones de personas, como llamando mascotas a los pobres, a los que hay que darles porque son como mascotas, ¿no? Como animalitos. Es lo que ha sucedido en México en este gobierno es verdaderamente increíble, el insulto ante la dignidad que Dios nos dio y que, bueno, como todo dictador comunista, este señor viene y tiene unas expresiones terribles. Y me preguntan, ¿cómo es que llegó? Y yo les digo, el problema no es él. El problema no es que haya ganado alguien como él. El problema es que haya 30 millones de mexicanos que sigan sin darse cuenta de lo que significa este gobierno. Traemos un lastre espiritual como nación y eso ojalá tuviéramos tiempo para poderlo hablar más a profundidad, Brenda, para poder dar una catequesis a todo el pueblo hermano, a todos los católicos, porque vivimos 70 años en una escuela de perversión, del que no tranza no avanza, no le hace que moje con que salpique. Nosotros venimos, recuerden que el presidente hoy de México, no hay un priista más grande que el que hoy nos gobierna. Sí. Recuerden ustedes que el 86% de los miembros de Morena fueron priistas. Y el PRI fue la izquierda mexicana. Le pusieron revolucionario institucional, pues nada más para hacer una mezcla ahí de las instituciones cuando desaparecieron el Partido Nacional Revolucionario. Pero en realidad es el mismo grupo. Sí. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en México no entendemos que lo que hoy estamos viviendo, el Papa nos lo anunció, nos dijo que el demonio nos tenía mucha bronca, porque aquí está Santa María de Guadalupe, porque es la casa de la Madre de Dios. Y además, lo más importante, no entendemos la maldición espiritual que está cayendo sobre este país. Lo hablan los exorcistas, lo hablan algunos sacerdotes públicamente, pero el pueblo de Dios está pagando el precio de su ignorancia. Como ciudadanos no conocemos nuestra Constitución, nuestros derechos, y como católicos no escuchamos a nuestros pastores lo que tienen que decirnos, lo que tienen que enseñarnos. Por cada aborto hay un muerto en la guerra contra el narcotráfico, que ya no es guerra porque abiertamente hoy nos gobierna un narcogobierno. Entonces, imagínense si van casi 60,000 muertos en estos 20 meses de gobierno, lo que nos espera. No había habido tantas muertes desde la Revolución Mexicana, ni en la Guerra Cristera hubo tantos muertos en un periodo tan corto. ¿Y esto por qué es? Porque México está perdiendo la bendición de Dios. ¿Y por qué la pierde? Porque permitimos que estos grupos legalizaran el aborto, porque los comunistas van con esta agenda, van con la agenda de las uniones homosexuales, de la legalización del aborto, de todo, porque ellos niegan a Dios y niegan la salvación, la redención, la posibilidad de salvarnos por nuestras obras en la vida, porque para ellos, insisto, ellos lo que nos venden es la oferta del cielo aquí en la tierra. Entonces, como vamos a vivir la maravilla de que a cada quien le van a repartir y van a dar lo que necesita, pues Dios no existe, y es ahí donde viene el problema, que atacan todo elemento cristiano que puede existir en nuestras familias y en nuestra sociedad. Y Mario, yo digo, ¿te acuerdas cuando vino el Papa Juan Pablo II? ¿Cómo le decían? Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Sí. Todo este amor desbordante por este personaje, este Papa que logró, porque María lo utilizó, María lo llamó a la misión de que el comunismo, que había causado tantos millones de muertes, que había lacerado, lastimado a tantos millones de seres humanos, cayera, por ejemplo, cayera la cortina de hierro, porque era toda aquella cortina que no dejaba ver realmente cómo vivían en Rusia. Sacaban puras fotografías que mandaban a París y a Nueva York y todo, los rusos bien lozanos, muy frondosos, comiendo chocolates en restaurantes y no sé qué, y estaban muriéndose de hambre
estaban siendo los opositores mandados a campos de trabajo en Siberia, donde murieron muchos sacerdotes también. Los fieles católicos en domingo iban a la tumba del último sacerdote que habían tenido y ponían su estola en la cruz de la tumba del sacerdote. ¿Qué hizo Juan Pablo II? El muro de Berlín también que dividía a las dos Alemanias cayó porque por influencia de este gran líder. Pues si tú estás apoyando a estos partidos, a estas iniciativas totalmente ateas, aunque digan que se llaman Morena, aunque digan que no, que eso es intocable, no es cierto, porque en las logias donde ellos están, tienen que pisar los cristos, tienen que escupir las imágenes de la Virgen de Guadalupe, tienen que odiar a Dios y tratar de borrar su reino. Entonces, tú les estás haciendo el trabajo de ir en contra de todo el esfuerzo de vida de Juan Pablo II, que puso, mira, ahí está una iglesia siendo destruida, siendo prendida en fuego, porque llevan a los chicos a este odio, diciendo que esa es la iglesia, es la que no les deja vivir los derechos, ¿no? Que ellos quieren vivir, porque les meten cosas de antinaturaleza y utilizan a los jóvenes. El día de ayer o antier estaba bloqueada la calle de Juárez en Guadalajara, una ciudad católica, con jóvenes ondeando, unos 20 jóvenes ondeando banderas de la Unión Soviética del tiempo de Stalin, ¿sí? Entonces, tú sabrás qué les maquinan. Yo digo, les gusta el comunismo, ¿por qué no viven en Cuba? Y a propósito, te quiero decir que vino una chica cubana, una mujer joven, a contarme lo que vivió en Cuba. Y ella me decía, mira, Brenda, nosotros tenemos un vigilante por cuadra que sabe en qué trabajas tú, en qué año va tu hijo, en qué otra cosa, en qué se divierten, esto, el otro, aquello. Tú tienes un carnet. Si hay alguien que es opositor al gobierno socialista comunista de ahí, de Cuba, entonces van a acusarte y van a quitarte de los bonos que tú tienes para que tú compres los 5 kilos de arroz, los tantos de frijol, que apenas te alcanza para sobrevivir. No puedes elegir comprar un pan más, me contó ella. No puedes elegir un panecito más, porque solamente tienes incluidos en el carnet de cada semana tantos panecitos para tu familia. Y si hay una panadería, porque han puesto panaderías en La Habana, me contó ella, para los visitantes, para el turismo, tú no tienes, porque te pagan en pesos cubanos, ¿sí? No tienes para ir a comprar ahí, no te alcanza tu sueldo para comprar un solo pan dulce. A esto se refiere la iglesia. En más de, les voy a decir, en esta encíclica al final te comparten 25 documentos, todos de la iglesia, emitidos, como tú bien dices, Mario, 50 años antes. O sea, ya sabían los santos padres lo que se traían. Por eso la Virgen vino en Fátima. ¿Amas a Nuestra Señora? ¿Amas a la Virgen? Entonces, ¿cómo puedes ayudar a destruir a un país católico? A correr de México a Dios, a correr de México a la Virgen de Guadalupe, porque en el tiempo de la persecución fueron y trataron de dinamitar la Virgen de Guadalupe en la basílica. Y esta es el comunismo. Estos son partidos como los que hoy están en el gobierno. Y yo cierro mi comentario, Mario, diciendo que no estamos en contra de ninguna persona. Así es. Estamos a favor de México. Estamos a favor de la libertad, de que cada uno pueda educar a sus hijos en su forma de ver la vida, que no sexualicen a los niños y los perviertan desde niños pequeñitos en el kinder, a que tú puedas trabajar y comprarte tu moto, como decíamos, Mario, comprarte tu cochecito, comprarte tu terrenito para ir construyendo y tener esa satisfacción, porque es natural, está en la naturaleza del hombre. ¿Y sabes por qué? Porque te lo pone el Señor para la patria eterna, ¿no? El amor a México lo van a destruir, porque para el socialismo y comunismo no hay patrias. Hay un internacional socialista que se apodera de países enteros, Mario. Sí, me preguntaba mi hijo de 10 años, me preguntaba hace unos días,
¿qué tenía de malo esto del comunismo? Ve estudiar a tu papá, lo ve en muchos momentos dar pláticas, y entonces me decía, ¿cuál es lo más malo? Era su pregunta, del comunismo. Y yo le decía, no, hijo, lo que pasa es que nos quieren cortar las piernas. Nos quieren cortar las piernas para que nosotros tengamos que vivir con muletas, y después quieren que vivamos de la limosna que ellos nos arrojen. Ese es el sistema comunista. Cuando usted escucha a algún político elogiar el régimen bolivariano, el sistema comunista que se ha aplicado en Venezuela, bueno, pues es que la gran mayoría de los mexicanos o ignoran o no quieren creer lo que hoy sucede en Venezuela, donde literalmente la gente tiene que ir por comida regalada. El Estado le regala que no es regalado. Evidentemente esto ha tenido un costo para todos, que han sido despojados de todos sus derechos. Y esa es la esencia del comunismo: romperte las piernas, cortarte las piernas, dejarte en muletas y que tú tengas que vivir de la caridad que el Estado te da. Por eso ya llevan 22 millones de becas hasta este momento, y por eso tantas veces no han cuestionado a López Obrador sobre la cantidad de dinero tan inmenso que están guardando del ejercicio del dinero público, y ellos encima todavía pidiendo créditos en el extranjero cuando están guardando dinero, y todo es para comprar el voto. Entonces, lo que tú decías es fundamental, Brenda. O sea, la función de la iglesia. La iglesia siempre ha tenido por misión evangelizar, que es anunciar y denunciar. Cuando a mí me invitan como abogado constitucionalista, pues obviamente yo explico todos los derechos, todas las leyes que han ido atentando contra las garantías individuales de los mexicanos. ¿Qué me encuentro? Que la gran mayoría de la gente no sabe ni siquiera cuáles son los derechos que consagra la Constitución. Pero también peor aún, alcanza a distinguir un fenómeno que se da. Tú puedes explicarle con razones a una persona y puedes mostrarle datos y puedes llevarle toda la evidencia, decimos abogados, ¿no? Las pruebas de por qué un sistema como el que hoy gobierna México es un fracaso en lo económico, en lo político, en lo social, despoja de derechos, ha sido reprobado en todos los países donde ha estado, ha generado miseria, muertes, persecución. 45,000 asesinatos. Claro. O sea, mueren en razón. Yo me fijé que eran 123 pesos el salario mínimo, y vi que eran más o menos 123 muertos diarios, ¿sí? Muertos diarios. Entonces, creo que tenemos que estar bien claros, Mario, en que si tú amas a Dios, si tú crees en Dios, si tú eres un bautizado, no puedes estar colaborando con quien quiere borrar el nombre de Cristo de esta patria, con quien quiere transformar en esta patria en algo que no es, con quien regala 150 millones de dólares, ¿sí?, a otros países, cuando, te voy a decir, en esta misma semana no había catéteres, no había reactivos para la gente con COVID en nuestra ciudad de Guadalajara, en los hospitales públicos. O sea, ¿cómo es posible que los niños con cáncer estén suplicando que les den medicina? ¿Sí? ¿Cómo es posible que las mujeres que necesitan trabajar, las obreras, no tengan guarderías donde dejar a sus niños? ¿Cómo es posible que no haya lugares de refugio para las mujeres que son maltratadas? O sea, ¿para qué queremos el Instituto de las Mujeres? Para vender el aborto y comprarle a IPAS, porque Nadine Gassman, la encargada de InMujeres en este momento, fue funcionaria de IPAS, y IPAS es la fábrica del material de aborto y cánulas para matar a los niños mexicanos y sacarlos hechos pedazos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si tú quieres que aquí se rompa la ley de Dios, se rompa la voluntad de Dios, bueno, no escuches. Nosotros, lo repito, no estamos en contra de las personas, estamos en contra de arrasar con la economía de este pueblo de manera intencional. Estamos en contra de que cualquier vándalo, ahora tú y yo, Mario, podemos decir, mira, ya no vamos a trabajar, ahora vamos a ver dónde está en una calle de negocios ricos, y vamos a ir con una K-47 y vamos a ir con unas granadas de mano y les vamos a ir a decir, aquí me van a dar 30,000 pesos cada uno, cada mes, y nadie hace nada, Mario. Claro, porque son fifís. Nadie te va a detener. Nadie te va a detener. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Y cuando no hay justicia, la presencia de Dios,
Él no va a reinar por su presencia, sino que va a reinar por los efectos de su ausencia, Mario. Dice una buena amiga politóloga que el comunismo quiere tanto a los pobres que hasta los multiplica, ¿no? Y aquí de lo que hemos hablado es de todos los aspectos, el aspecto económico, el aspecto social, pero para mí, incluso desde la perspectiva como padre de familia, como abogado, el ámbito más importante en la vida del ser humano es el espiritual, sí, es el aspecto de su fe. Nosotros todavía hoy podemos hacer una transmisión como esta en México, todavía podemos hablar abiertamente. Y nos van a defender, y nos van a tratar de lo que creemos. ¿No? ¿No es cierto? Claro, porque no es otra cosa que hablar de lo que creemos. Tenemos derecho a defender una creencia. El culto católico en México no está prohibido. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Iglesia Católica tiene toda una enseñanza para su pueblo. Por eso hace rato que leía yo una parte de esta encíclica maravillosa. El grave problema que tenemos en México es la ignorancia, porque la ignorancia nos lleva al fanatismo. Y ahí es donde se reflejan todos nuestros vicios y nuestras limitaciones culturales en México. ¿Por qué todavía estamos esperando que venga un gobernante a cambiarnos la vida? ¿Por qué todavía tenemos una mentalidad de víctimas que queremos que alguien nos resuelva el problema? ¿Por qué no somos una sociedad madura que nosotros aprendemos a escuchar y a investigar? O sea, la Iglesia tiene mucho que decir con respecto. La Iglesia no es una institución política, pero la Iglesia tiene por misión la salvación de las almas. Y si yo me quiero salvar, pues evidentemente quiero vivir una vida conforme a las enseñanzas que el mismo Cristo dejó en la Iglesia. Y esa parte donde hemos cerrado los oídos es una parte muy peligrosa. No estamos contra ningún partido, ciertamente. Lo que estamos evidenciando es la necesidad de una resistencia institucional y espiritual. Los mexicanos ahorita, los que somos creyentes, tenemos que dar la batalla en lo espiritual, porque no nos estamos enfrentando ni a una persona, ni al comunismo en sí. A lo que nos estamos enfrentando es al infierno, a lo que nos estamos enfrentando es a todas las fuerzas del mal que a través de lo que hoy es el comunismo en México tratan de imponer lo que poco se dice, Brenda: el aborto, las uniones homosexuales, la eutanasia, son sacramentos satánicos. ¿Por qué nos oponemos? Yo como constitucionalista, bueno, por derecho natural, por los pactos internacionales, porque es un derecho humano, el derecho a la vida, porque el matrimonio es una institución milenaria, porque tengo muchas razones para sustentarlo jurídicamente, pero antes que abogado, antes que ingeniero, médico, arquitecto, lo que seamos, somos bautizados, somos hijos de Dios. Sí. Y lo primero es defender esa calidad de hijos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos nuestros sacramentos, pues evidentemente no nos agrada que pretendan que sacramentos de la iglesia satánica, porque quien no me crea, investigue, son los sacramentos de la iglesia satánica en el mundo, estos que acabo de mencionar, los quieren legalizar en México. Y hay mucho católico medio light que dice, bueno, no importa, al cabo que lo haga quien quiera, a mí no me interesa. Eso es realmente absurdo. Es tanto como decir, bueno, le voy a poner a mi hijo Sergio entre sus juguetes una bolsa de alfileres y si se pica, pues bueno, él lo decidió. De ninguna manera. Dios nos ha dado una responsabilidad como ciudadanos, como padres, como miembros de una sociedad, y cuidado con nuestro pecado social, porque los mexicanos somos culpables de que el comunismo esté instalándose en México, pero sí somos responsables porque 30 millones de hermanos, muchos de ellos católicos desinformados, se fueron por esa opción política, y lo que hace falta es que asumamos responsabilidad de nuestra propia vida. Eso es lo esencial. ¿Y qué tal la carta que Vigano dirigió al presidente Donald Trump? Le dijo, estamos combatiendo, es una lucha de bien contra mal, y usted está defendiendo la vida, está defendiendo la familia, está defendiendo la libertad religiosa. Usted está del lado del bien y nosotros estamos con usted. Los frutos amargos del comunismo socialista es lo que estamos viendo todos los días. Parece que no tenemos problemas económicos, que aquí hay bienestar por todas partes, que aquí no falta alimento, que aquí no falta trabajo, que no falta nada, porque nuestros diputados y senadores se están dedicando, ahora también quieren hacer que haya censura en el Facebook. Ahora, lo que estaba denunciando ayer un chico que le cerraron su página dice, si usted critica lo que está haciendo el gobierno de Morena, usted va a recibir a las sordas contratadas
a los sicarios cibernéticos, como ya los conocemos, para atacarlo, para que sea ejemplar, que nadie se vaya a atrever a decir nada en contra porque se le van a ir encima estos intimidadores profesionales, ¿no? Dice, pero lo más grave es que Facebook está ayudando, siendo pagado para que usted no pueda opinar nada en contrario, ¿sí? Por ejemplo, esto de Frena, los organizadores de Frena tienen un sitio, usted no puede pegarlo en Facebook porque dice que viola usted las leyes de la comunidad de Facebook. ¿Cómo es posible que Facebook, una empresa tan internacional, esté ayudando a imponer una dictadura, ¿sí? Y a hacer una censura a ciudadanos libres? ¿Cómo es posible? Yo te quiero preguntar algo que quiero saberlo. Dicen que lo que está pidiendo nuestros compañeros de Frena es que sea posible, nos están diciendo que es posible que nuestro administrador, que es nuestro presidente, el administrador que pusimos nosotros libremente, pueda dimitir. ¿Por qué es posible esto a nivel constitucional, Mario? Bueno, primero que nada hay que explicarle, porque voy a tratar de ser rapidísimo, porque la gente tiene muchas dudas sobre esto. Frena es un movimiento ciudadano. Sí. El movimiento ciudadano más grande en la historia de México. Tiene 3 millones por lo menos de adeptos. Aunque en redes sociales... Cada semana crece muchísimo. Así es, se estima que en redes sociales son aproximadamente 20 millones de personas las que apoyan a Frena. Y de manera activa en las caravanas son por lo menos 3 millones. Sí. Entonces, hay que explicar esto porque no es un partido político. Ni siquiera está buscando el registro como partido. Porque hay mucha gente que hoy ataca el movimiento de Frena y al mismo Gilberto Lozano lo están atacando porque lo acusan de 1000 cosas, cuando Gilberto Lozano seguramente hasta la vida está exponiendo, igual que muchos de nosotros. Claro, porque es importante que ahí estamos católicos, están no creyentes, están budistas, están hinduistas, están ateos, están de todos, que no quieren la imposición del comunismo y no están de acuerdo con esta forma a la que se está llevando a la ruina a este país maravilloso. Es un movimiento ciudadano. Como tal, no tiene pretensiones políticas. No vamos a poder votar por Frena. Pero es el primer rasgo de adultez que tiene México en su era moderna. Sí. O sea, como sociedad nos estamos por fin organizando. Es que creo que el comunismo en México llega con este presidente en un momento en que se equivocaron de generación. Yo creo que están, la verdad, pensando que va a ser tan fácil en México desaparecer a tanta gente pensante, a tanta gente con amor a la patria, a tanta gente con amor a sus creencias, a tanta gente con amor a la familia, a la vida. Entonces, no creo que sea fácil para ellos. Hay que explicarlo. Frena no es un partido político. Hago rápido la aclaración. Hoy hay 6 partidos políticos que están pidiendo su registro para poder estar en la boleta el próximo año. Y cabe decir también que de los 6, 5 son de Morena. Nada más, el único partido que no es de Morena, que está peleando por su registro, es México Libre de Licenciado Calderón. Fuera de ahí, todos los demás son de los mismos, es decir, es para jalar votos y al final entregárselos a Morena. Entonces, es triste, pero la situación apremia para que nosotros participemos de manera ciudadana todos y nos involucremos antes de que tengamos que ir a la esquina de nuestra casa a recoger medicinas de comida. Quiero decirte, nada más dime sí o no. Sí. ¿Es posible que, y es constitucional, que los ciudadanos mexicanos le pidan su renuncia? Sí, es totalmente constitucional, está previsto en la Constitución y hay muchos grupos que por causas no muy éticas están tratando de desalentar esta idea diciendo que no sirve de nada y que nada se va a lograr. Incluso hay quien se ha atrevido a decir que la Constitución no lo permite. Por supuesto que lo permite. El asunto es que en México tenemos que tener claro que no se trata de quitar a una persona. El problema es el régimen que están instalando, porque van a quitar a López Obrador y constitucionalmente quedaría como presidenta Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Entonces es cambiar un demonio por otro. Hay que tener muy claro, ¿no? Que esto requiere una participación más activa. Más activa y bueno, a nivel constitucional sé que ya Frena ya tiene todo preparado para a nivel legal y constitucional pedir la destitución de este hombre por traición a la patria. Así es.
Sí, sobre todo porque hay motivos legales y hay motivos de índole médico. O sea, es obvio para todos los mexicanos que aparte de la ineficiencia proviene de una carencia de actitud. El señor Manuel Andrés López Obrador, como verdaderamente se llama, no es una persona apta para la presidencia de México. Más allá de todo esto, psicológicamente, emocionalmente, es un político con muchas mañas, pero es una persona que sufre de varios trastornos psiquiátricos y así lo han documentado ya. Igual está en las redes sociales, la gente lo puede encontrar. Ok, bueno, pues para cerrar, invitamos a todos los que aman a Dios, a todos los que son bautizados en México, a todos los que quieren que México siga siendo un país libre, donde tú puedas expresar tu postura, que sea un país realmente democrático. Me dio risa a Beatriz Gutiérrez Müller diciendo que estaban celebrando la democracia de este país cuando estamos viendo que cada vez se le quita más libertad a los ciudadanos y cuando hay un riesgo terrible de que el Foro de Sao Paulo tome posesión de esta patria católica. Bueno, pues te quiero decir que tienes que participar. Te comprometo a que hables con 5 personas que tú conozcas y que todavía estén en este engaño. Yo quiero invitarte, Mario, a que podamos la próxima semana, a este mismo día, el jueves 5 de la tarde, invitar a Gilberto Lozano a estar con nosotros y a explicarnos que Frena no nada más se queda ahí, que no se queda en esta legalidad y constitucionalidad de hacer dimitir y pedirle la dimisión a este presidente, sino que tiene planes muy esperanzadores para México. Pues será un gusto y un honor el poder platicar con Gilberto y estar nuevamente contigo la próxima semana. Hay mucho trabajo que hacer. Yo quisiera invitar a la gente en esta misma línea, no dejar que otros lo hagan, porque bajo este principio, bajo esta forma de pensar, es que estamos como estamos. Hay que tomar compromiso y participar cada uno de nosotros. Además, es un deber cristiano. Mario, pues, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar en mi Facebook, estoy por mi nombre, Mario Gallardo Mediolea, o me pueden mandar un WhatsApp para quien guste, 477-201-0207. Ok, bueno, pues ustedes nos encuentran aquí en nuestro canal de Que Viva México. Dale seguir para que estés al pendiente de todos los contenidos que vamos a llevar a tu casa, a tu negocio, a tu teléfono móvil. ¿Por qué? Porque queremos a México y queremos este país siempre libre, queremos los niños protegidos, las familias protegidas y la voluntad de Dios cumpliéndose en esta patria católica. Muchas gracias, hasta la próxima. Chao.